Capítulo 4. La fuga. Las pocas teas colocadas en el pasillo de la zona de calabozos comenzaban a sucumbir lentamente. En 2 horas el alba estaría presente poniendo fin a la primera noche que los flamantes prisioneros pasaban en Uruk, y nada les garantizaba que tuvieran una segunda. En las celdas predominaban la oscuridad, el silencio y el hedor repugnante. Todos los reos dormían, o al menos eso es lo que aparentaban. Algunos se habían cubierto la cara por completo con sus vestiduras, para atenuar en algo el putrefacto olor que arañaba sus narices. Otros estaban tan cansados que nada les importaba. Los ojos del semita se abrieron de repente. Se había recostado en el suelo esperando el momento preciso. Luego extendió su mano y apretó el hombro del cusita que descansaba junto a él. «Es tiempo», le susurró. Cuando miró al anciano, este ya estaba despierto. «¿Cómo haremos para subir los barrotes?», preguntó Tikbael, dando por sentado que Lemuel tendría la respuesta para este importante detalle. Las gruesas barras de metal que bloqueaban la entrada estaban incrustadas en el suelo, y solo podían elevarse con la llave palanca que mecía en la cintura del carcelero. «Bueno, no se me ocurrió en su momento», respondió dubitativo el anciano. «Fantástico. Esperaba más de un hombre sabio», comentó Ahmal. «Soy un sabio, pero no soy perfecto. Además mis años y mi cautiverio me han quitado algo de memoria». «No importa. Llamen al guardia y saldremos de aquí», afirmó Tikbael. Luego se acercó hasta los barrotes y se sentó, apoyando la espalda sobre ellos, y dejó caer su cabeza, fingiendo que dormía. Ahmal tomó al anciano en sus brazos y comenzó a gritar con desesperación. «Ha muerto», dijo. «Ha muerto. El viejo se ha muerto y su cuerpo ya comienza a heder. Lo del hedor es cierto. No se habrá muerto y él aún no lo sabe», pensó el cusita. Los gritos despertaron a los demás reclusos, y a los pocos segundos se acercó hasta la celda uno de los guardias. Su rostro barbudo y poco aseado denotaba signos de haber estado ingiriendo mucho sicaru. Era un hombre de gran estatura y algo excedido de peso, y su olor corporal no se diferenciaba en mucho del hedor de la celda. Vestía un grueso cinturón de cuero con una falda oscura que le llegaba casi hasta las rodillas. En su cintura enfundaba una espada y pendía también la llave palanca. «Pensé que nunca moriría esa escoria», comentó con desprecio, al ver a Lemuel tendido en el suelo, y agregó: «Deja que les haga compañía por un par de días, así podrán sentir su inmunda fragancia». Rió desaforado, con su rostro muy cerca de las barras. Mientras el carcelero disfrutaba del presunto deceso del anciano, Tikbael sacó sus manos por entre los barrotes y lo tomó con fuerza de los tobillos. Luego, un veloz empujón de Ahmal lo derribó, provocando que su cuerpo cayera al suelo como un pesado costal de granos. De inmediato, el semita jaló sus pies hasta que sus muslos quedaron atascados en los barrotes. Tan repentina fue la acción que el hombre no pudo desenfundar su espada, y le fue arrebatada por Ahmal. «Si gritas o no me das la llave, nunca más volverás a caminar. Te lo aseguro», amenazó Tikbael, sin parar de jalar sus pies. «Tómala. Tómala», dijo el adolorido hombre. Sentía que su carne se desgarraba. Arrojó el objeto dentro de la celda. Los demás reclusos no vieron con buenos ojos esta situación. Imaginaban las espantosas represalias que vendrían luego. De todos modos nada dijeron y se mantuvieron al margen. Al menos por ahora. Lemuel tomó la llave palanca tan pronto como cayó al suelo. Sacó su delgado brazo por en medio de los barrotes y luego del tercer intento la introdujo en el orificio que accionaba el ascenso de la puerta. La impulsó hacia abajo y activó el mecanismo. Enseguida, las oxidadas barras de metal comenzaron a elevarse. El guardia gritó por el dolor que le causaban los barrotes en sus muslos. Sus piernas se elevaron unos centímetros para luego soltarse y caer. Luego vio el puño de Tikbael acercarse con ligereza a su cara. Fue lo último que vio en ese momento. Hacia la salida. Alguien pudo haber escuchado los gritos. Instó a sus 2 amigos el semita, mientras Ahmal le daba la espada del guardia. Mirando a los otros presos agregó: «Los que quieran venir, pónganse en pie y sígannos. Es una locura. Harás que nos maten a todos», dijo uno. «Si se quedan aquí, ya están muertos. No hay tiempo que perder. Los que quieran venir háganlo ya». Aunque no todos estaban convencidos del éxito de la operación, el grupo completo, 16 hombres,
salió del hediondo reclusorio y avanzó con mucha cautela por el corredor que comunicaba a las celdas. Cuando llegaron al final, no había ningún soldado a la vista. ¿Por dónde?, preguntó Tikbael. Izquierda, dijo Lemuel sin vacilar. Continuaron la fuga con apremio. Algunos de los presos mostraban un gran temor en sus ojos. No los habían descubierto todavía, pero no sabían con cuánto tiempo contaban. De pronto, desatinados gritos de alarma rompieron la quietud de la noche. Otro de los carceleros, al encontrarse con la celda vacía y a su compañero inconsciente en el suelo, vociferó con vehemencia para que la guardia de soldados acudiera de inmediato. «Deprisa. En segundos estarán sobre nosotros», insistió Tikbael. Con la aguda sensación de que la muerte rasguñaba sus espaldas, llegaron al final del pasillo donde en forma supuesta debería estar la puerta de escape. «Aquí no hay salida», gritó el mismo hombre que no estaba muy convencido de abandonar la celda, sumido en pánico. «Nos matarán a todos. Nos han arrastrado a la muerte. El primero en morir serás tú si no callas», replicó el semita, en tanto lo fulminaba con la mirada. El hombre enmudeció. Lemuel apoyó sus manos sobre el muro en que remataba el pasillo. Palpó la pared en busca de la piedra indicada. Luego de unos segundos señaló el sitio exacto donde Tikbael debía empujar para que surgiera el hueco por donde huirían. El corpulento líder de la fuga posó sus dos manos y se afirmó con fuerza. Sus tríceps y los músculos de su espalda se contrajeron. Al instante, la gran piedra cúbica comenzó a ceder. «Sí. Sí», gritó Ahmal. El anciano sonrió, mientras el resto observaba sorprendido y ansioso. El semita siguió empujando hasta que el pedrusco pasó por completo hacia el otro lado. La abertura resultante fue de unos 60 centímetros de ancho por otros 50 de alto, lo suficiente como para que todos pasaran por ella. Tikbael asomó la cabeza para cerciorarse de que no había soldados del otro lado. Sus ojos vieron una gran habitación desierta y casi oscura, con varias esculturas de dioses y diosas en tamaño humano. El anciano estaba en lo correcto, se trataba de un recinto perteneciente al templo de Inanna. «Rápido. Pasen todos», urgió a todo el grupo. El primero en cruzar fue Lemuel, y detrás los demás prisioneros. Lo hacían sin demora, sin embargo, no todos lograrían atravesar el muro antes de que llegaran los soldados. Los apresurados pasos de los hombres armados se oían cada vez más cercanos. «¿Cómo haremos para evitar que nos sigan?», preguntó Tikbael al anciano. «Esto también fue pensado», respondió enfático Lemuel, del otro lado de la pared. «Las piedras de arriba no tardarán mucho en colapsar y sellar la abertura». «Espero que tengas razón». 4 hombres debían cruzar aún por el hoyo, cuando del pasillo que lleva a la zona de las celdas surgieron 5 soldados armados con espadas. Al igual que el carcelero, vestían un cinturón de cuero con un faldón oscuro, con el agregado de los cascos de cuero pegados a sus cráneos rapados. Cuando Tikbael divisó a sus oponentes, se adelantó unos pasos y, apretando la empuñadura de la espada, se dispuso a hacerles frente. Esto permitiría que todos traspasaran el muro. 5 eran los soldados que llegaron al sector donde se había provocado la abertura, dispuestos a truncar el intento de fuga. El primero de ellos se topó con la espada del semita, que hábilmente la introdujo en su vientre y detuvo el avance de los demás. Otro intentó cortar el cuello de Tikbael, pero la misma espada que dejó fuera de combate a su compañero laceró su brazo y su cadera, haciéndolo retroceder unos metros y caer luego al suelo. En tanto el semita lidiaba con los soldados, solo restaba que Ahmal cruzara por el hoyo. Todos los demás lo habían hecho y aguardaban expectantes y temerosos del otro lado. «Cruza ahora», gritó el semita, al mirar hacia atrás y ver dudar a su moreno compañero. Ahmal se lanzó dentro de la abertura esperando que su amigo lo siguiera poco después. Los 3 soldados que aún quedaban en pie no desistían de querer acabar con la vida del semita. Sin embargo, 2 más de ellos fueron heridos y derribados. El último de los 5, al verse solo, prefirió retroceder y buscar ayuda. Ahmal, al notar que el sonido de las espadas se había detenido, asomó su cabeza por la abertura. Vio a su amigo con la respiración agitada y su largo cabello revuelto a causa de la contienda, detrás de él, la silueta del último de los soldados huyendo. «Eso es todo lo que tienen», gritó. «Cobardes». Cuando hubo terminado de vociferar, en forma de instantánea respuesta,
de la misma curva del pasillo de donde surgieron los 5 soldados se hizo visible un grupo de otros 10 hombres armados. Sus rostros estaban embanderados con furia y sus espadas sedientas de sangre de reos. Entre ellos volvía también aquel que había huido. Ahmal tragó saliva y retrajo de inmediato su cabeza del hoyo. Tikbael vio a sus nuevos contrincantes y rápidamente desistió de hacerles frente. Ya no podía perder más tiempo. La pared sobre la abertura de escape podía colapsar y quedaría así relegado del resto. Velozmente, hizo los pocos pasos que lo separaban del hoyo y se arrojó dentro. Ayudado por Ahmal, tardó menos de un segundo para estar del otro lado. Luego de incorporarse, de inmediato se dispuso a resistir a los soldados que intentarían cruzar después él. Los demás prófugos permanecían estáticos a su espalda, palpitando la firme posibilidad de ser atrapados y torturados con salvajismo. Un brazo empuñando una filosa espada surgió del hoyo, intentando hacerse lugar para atravesar el muro. Pero rápidamente fue desarmado por el semita, y la espada fue recogida por Ahmal. Tal parece que tus cálculos no son muy acertados, dijo Tikbael al anciano. El muro ya debería haber caído y no podemos esperar mucho tiempo. La ciencia tiene su margen de error y, respondió Lemuel. ¿Y ahora nos lo dices?, interrumpió el cusita. Creo que deberemos ayudarla, sentenció el semita. Ante la sorprendida mirada de todos, Tikbael dio su espada al cusita y se apartó del hoyo. Observó a su alrededor buscando algo que le fuera de utilidad. Solo había estatuas de varios dioses y diosas. Entre ellas estaban las representaciones de la diosa Inanna, del venerado Utu y del gran Anu. Algunas de ellas llegaban a medir hasta 3 metros. Discúlpeme, gran diosa Anu. Pero es la primera vez que en verdad me será de ayuda, dijo, al pensar en la forma en que usaría la escultura. Aquí, rápido. Dijo a los demás prisioneros, que aún permanecían estáticos a unos metros de él. Con esfuerzo llevaron en andas la estatua del dios sumerio y con su cabeza al frente se dirigieron veloces hacia el sector del muro que querían derribar. Ahmal procuraba impedir que los soldados cruzaran, y no cesaba de lanzar golpes de espadas con ambas manos. Cuando vio venir la estatua, apenas pudo hacerse a un lado para darle paso. Uno de los soldados sumerios, al verse libre de los ataques del cusita, logró atravesar medio cuerpo. Pero al percatarse de la mortal embestida, intentó volverse atrás. Para su desdicha, el ímpetu de sus compañeros por avanzar se lo impidió y solo atinó a cerrar los ojos y cubrir la cabeza con sus brazos. El golpe asestado en el costado superior del hoyo fue tremendo. La cabeza de la escultura se hizo añicos y su torso quedó apoyado en el muro. El sumerio abrió de nuevo los ojos. Su cabeza casi tocaba la escultura, y sonrió creyéndose a salvo. Anu está conmigo, pensó. Adiós, amigo, dijo el Tikbael. Un segundo después, las grandes piedras del muro colapsaron con estrépito sepultando al soldado. El paso había sido cerrado. Tikbael miró a Ahmal y a Lemuel con satisfacción. También observó fijamente a los demás. En especial a aquel escéptico que no estaba de acuerdo con toda la gesta. El hombre bajó la mirada al suelo. Debemos continuar, dijo Lemuel. Dinos por dónde, anciano, respondió Tikbael, que recibía de nuevo su espada de manos de Ahmal. Con cautela, el sabio constructor de Uruk guió al grupo por la eventual ruta de escape. Salieron del recinto y avanzaron por el interior del templo de Inanna. El gran estruendo del derrumbe con seguridad habría puesto en alerta a los soldados que allí hubiera. Pero en forma extraña con nadie se toparon. No al menos en los primeros metros. El pasillo por el que iban estaba levemente iluminado por un par de antorchas y en el aire se percibía una suave emanación de inciensos y otras sustancias aromáticas. Este daba a los aposentos de las numerosas sacerdotisas y también constituía una vía directa hacia la parte posterior del templo, donde la propiedad sacerdotal se unía a las murallas de la ciudad. Cuando cruzaron delante de un amplio portal, que comunicaba al vestíbulo, surgió uno de los guardias del templo y arremetió contra ellos con su hacha. Era un guerrero fornido, de cabeza rapada y piel quemada por el sol. En tanto su compañero, de facciones no tan musculosas, pero también rapado, ingresó donde reposaban las mujeres recién llegadas, como para impedir que alguna de ellas aprovechara la confusa situación para intentar escapar. Tikbael pudo contener con éxito el primer embate, aunque la frenética furia de su oponente lo hizo retroceder. Ahmal, a un costado, apretaba con fuerza su espada,
dubitativo en cuanto a si debía ayudarlo o aguardar a ver qué sucedería. Los demás retrocedieron unos metros, en espera de que el semita quitara del medio el complicado escollo. Entre él, chischas, que surgía del choque del hacha con la espada, entre muestras de destreza combativa y agilidad atlética, entre empujones y algún golpe de puño, la feroz lucha llevó a los dos contrincantes del vestíbulo hasta el sitio donde estaban las mujeres cautivas. Con la mano del semita sosteniendo el cabo del hacha y la mano del sumerio en la empuñadura de la espada, ingresaron dando tumbos dentro del recinto. Las muchachas abandonaron sus lechos y se incorporaron con rapidez y el característico griterío femenil saturó la habitación. El otro guardia sumerio, que había ingresado en el aposento cuando la disputa había comenzado, aguardó escondido detrás de una de las gruesas columnas. Allí esperó para sorprender al intruso tan pronto como pudiera. Vio cómo, a escasos metros, el semita se imponía en forma paulatina sobre su compañero, lacerando su brazo derecho a la altura del bíceps y despojándolo del hacha. Luego observó cómo lo derribó de una patada en el pecho, y dando su espalda a la columna, se disponía a rematarlo. Fue entonces cuando decidió abandonar su posición y aprovechar su inmejorable oportunidad. Con cortos y silenciosos pasos se acercó hacia su desprevenida víctima. Pero justo cuando se prestaba a bajar su arma sobre el torso del semita, algo sólido golpeó su nuca con violencia. Tikbael escuchó el extraño sonido detrás de él y desistió en forma temporal de matar al sumerio que yacía resignado en el suelo. Giró su cuello y vio al otro guardia con la mirada desorientada, en tanto dejaba caer su hacha y se desplomaba al suelo. Detrás, surgió el tenue destello de la estrella que pendía del cuello de Najida. La muchacha aún sostenía una parte de la pequeña escultura que le había servido de mazo para asestar el golpe. Gracias, dijo, sin poder apartar su vista por unos segundos de ella. Najida aún conservaba su largo y liso cabello negro. Cuidado, gritó la joven. El sumerio, que aparentaba estar fuera de combate, aprovechando que el semita se distrajo, estiró su brazo para hacerse nuevamente de su hacha. Pero Tikbael fue más rápido. Asestó un certero golpe con la empuñadura de la espada en su nuca y lo dejó inconsciente. Gracias otra vez, volvió a decir. Llévame contigo, replicó la muchacha. Las miradas se cruzaron, y transcurrieron algunos silenciosos segundos. Si estás dispuesta a morir en el intento, ven con nosotros. Perfecto, murmuró aquel hombre escéptico que nunca estuvo convencido de abandonar la celda. Por si fueran pocos nuestros problemas, debemos cargar ahora con esta. El hombre creyó que sus palabras solo fueron oídas por quien estaba a su lado. No me obligues a elegir entre ella y tú, sentenció Tikva, él, fulminándolo con sus ojos negros. ¿Por qué no tendrías oportunidad? No perdamos más tiempo, aconsejó Lemuel. Debemos llegar a la muralla antes de que nos echen mano. No mediaron más palabras. 16 hombres, y ahora una mujer, buscarían el sendero de la libertad, para eludir la suerte dictada por un rey sanguinario. La noticia del alboroto en la zona de calabozos llegó pronto hasta los recintos del Palacio Real, donde el jolgorio aún persistía. El lugar había ingerido una excesiva cantidad de sicaru y su estado consciente estaba a punto de sucumbir. Cuando oyó de boca de uno de sus guardias lo ocurrido con los prisioneros y comprendió la situación, se puso en pie y arrojó con violencia hacia el muro la copa con la que bebía, y rápido ordenó que se reforzara la guardia en las murallas. 2 hombres morirán por cada reo que escape, sentenció. Cuando los capturen, no maten a todos, dijo a unos de los soldados, apoyándose sobre el hombro de Enkidu para no perder la vertical. Quiero arreglar cuentas yo mismo con algunos de ellos. Con el semita a la cabeza, los fugados avanzaron por el corredor del templo que culminaba en un portal de madera labrada y seguía hacia la izquierda donde se hallaban los aposentos de las sacerdotisas más importantes. Al llegar a la puerta, Tikbael quitó el pesado madero que la atravesaba y con algo de ayuda lo dejó a un costado. Pero cuando se disponía a abrirla, una voz femenina, pero muy firme, lo hizo desistir. ¿A dónde creen que van? La expresión provenía del pasillo que conducía a la izquierda. Se trataba de Anuana, la sacerdotisa principal. Vestía largos ropajes de cama y portaba en su cabeza una acampanada peluca de cabello negro trenzado que alcanzaba la altura de su barbilla. Sus ojos hinchados evidenciaban su prematuro despertar. Junto a ella, estaban 10 hombres con cascos de plata cubriendo sus cabezas rapadas, armados con lanzas y espadas. Solo queremos llegar a la muralla,
No intentes detenernos. Contestó Tikbael. Eres valiente, semita, pero has matado a mis guardias y estás robando a una de mis futuras sacerdotisas. Gilgamesh no se pondrá muy contento. No pienso quedarme para que él se sienta feliz. Los firmes ojos negros de Tikbael respaldaron sus temerarias palabras, y la mujer de inmediato vislumbró la forma de utilizar esa fuerza y determinación en su propio beneficio. Desde que los sumerios se establecieron en tierras mesopotámicas, lo hicieron teniendo como su epicentro de vida al templo. Consideraban que eran los mismos dioses quienes fundaban las ciudades-estados, con el deseo de que fueran centros de adoración hacia ellos. La mayor parte de las riquezas del pueblo terminaban en sus arcas, las cuales el lugar usufructuaba de acuerdo a sus inescrupulosos deseos. Esto resultaba en constantes pujas de poderes entre sacerdotes y lugales, y Uruk no era la excepción. Sin embargo, aunque el panteón sumerio era numeroso, siendo Anu el rey de los dioses, y habiendo en la ciudad más de un santuario de adoración, la protectora de Uruk era Inanna, y su sacerdotisa principal Anuana era quien ejercía el mayor poder sobre los otros templos y sacerdotes. Ella se resistía al libertino saqueo de los tesoros de los templos para satisfacer los incontrolados deseos del lugar. Había sido ella quien propició el enfrentamiento entre Enkidu y Gilgamesh y su oposición contra este no había disminuido en lo más mínimo. Su odio hacia él era extremo, aunque ni siquiera sus confidentes conocían la causa real. Desde su óptica, el semita podría constituirse en una carta de triunfo más que interesante. Mucho más si despertaba en él la furia y la sed de venganza. Los ayudaré a llegar a la muralla, dijo. Pero la chica se queda. Ni lo sueñes. Ella viene con nosotros. Respondió enfático Tikbael, apretando la empuñadura de su espada y percibiendo el comienzo de una nueva contienda. Conmigo hay 10 hombres armados, listos para matarte. Y además daré la alarma y toda una compañía de soldados estaría aquí de inmediato y ninguno podría escapar. Su guardia personal, aunque limitada a los linderos del templo, alcanzaba a 50 hombres. Tikbael estaba indeciso, y todos los demás permanecieron en silencio. Las palabras de la sacerdotisa principal lo colocaban entre la espada y la pared. Sabía que era difícil hacer frente a tantos hombres con lanzas al mismo tiempo y en un espacio tan reducido, y si más soldados se sumaban, la fuga fracasaría por completo. Entrega a la muchacha. Escuchó a sus espaldas. La voz provenía de aquel hombre que siempre se resistió al escape. Entrégala ya, y salgamos de aquí. Estamos perdiendo tiempo. Dijo otro, al ver que la situación no ameritaba arriesgar su vida por una insignificante mujer. También los demás, con excepción de Lemuel y Ahmal, lo importunaban para que cediera a la muchacha. Cuando Tikbael estaba a punto de reiterar su firme negativa, fue anticipado en forma inesperada por la misma Najida. Es mejor así, dijo ella, mostrando mucha determinación en sus palabras y a sabiendas de lo que implicaban. No te preocupes por mí. Si logran huir, mi sacrificio habrá valido la pena. No tienes que hacerlo, muchacha. Es lo mejor ahora. Tikbael fulminó con su mirada a la sacerdotisa. La única posibilidad de escapar parecía ser aquella que acrecentaba la furia en su interior. Luego miró a Najida. Volveré por ti, prometió. Espérame con vida, porque no te dejaré mucho tiempo a merced de este lugar. Cuando Anuana escuchó las palabras del semita, tuvo que esforzarse para no exhibir una sonrisa. Sobreviviré hasta que vengas, dijo Najida, y se quitó el collar con forma de estrella. Toma esto para que me recuerdes, y vete. El semita lo apretó con su mano izquierda. Lo pondré en tu cuello otra vez cuando abandonemos Uruk. Suerte, amigo, dijo la muchacha, en forma de despedida. Volveré por ti. Esperaré por ti. Siempre esperaré por ti. Susurró Najida, como si un pensamiento se hubiera fugado de su corazón. Luego, sin resistencia, del mismo modo que un inocente cordero se encamina a su verdugo, salió de detrás de la pronunciada espalda de Tikbael, y se dirigió hasta donde Anuana estaba junto a su guardia personal. Ahora síganme. Dijo la sacerdotisa, una vez que uno de los soldados sujetó a Najida y la apartó de la vista del semita. Pero la salida está por aquí. Dijo Ahmal, señalando la puerta labrada que tenía muy cerca. Y también una muerte rápida, replicó Anuana, sin escudos que contengan las saetas.
Los arqueros que custodiaban las murallas de Uruk contaban con la implacable reputación de aniquilar a cualquier ser viviente que se aventurara a aproximarse. Tenían la orden de eliminar aún hasta los perros callejeros y a aquellos animales de carga, fugados de sus dueños, que se arrimaran a la zona prohibida. Tikbael no confiaba en quien le arrebataba la libertad a Nahida, pero parecía tener razón. Fue el primero en dirigirse en la dirección que ésta indicaba, listo para reaccionar ante cualquier contrariedad. Caminaron unos 30 pasos por el pasillo que daba a la izquierda de la puerta labrada, hasta dar con un vestíbulo poco iluminado. La puerta fue abierta de par en par por uno de los soldados. Allí dentro, la escasa lumbre de una antorcha en la pared hacía visibles varios escudos apilados sobre el lado derecho del recinto. «Tómenlos», dijo, mirando al semita a los ojos. Eran 6 escudos ceremoniales que medían 1,40 m de alto y 60 centímetros de ancho, con incrustaciones de oro y plata. Cuando Tikbael los vio, desestimó la posibilidad de un engaño de la sacerdotisa y por su tamaño advirtió lo útiles que serían para llegar hasta la muralla. Debajo de cada uno podrían cubrirse hasta 3 hombres. Con ellos evitarán las saetas que lloverán desde lo alto del muro, agregó la mujer. Tikbael observó cómo el grupo que lo acompañaba se repartió los escudos, pero él, en tanto, no paraba de pensar en la suerte de Nahida. Tomó el collar de la muchacha, que había traído en su puño, y se lo colocó en su cuello. No dijo nada en ese momento, pero su penetrante mirada parecía llegar hasta los tuétanos de Anuana. Ahora salgan por la puerta y no se detengan hasta llegar a la base de la muralla, dijo, y mirando al semita agregó, presiento que Uruk verá tu rostro una vez más. Dalo por hecho. Y tú procura que encuentre a la muchacha con vida cuando lo haga, porque no habrá hombres que me detengan para quitar la tuya. La sacerdotisa principal no vio las palabras del esbelto semita como amenazas, sino más bien vislumbró su fuerza enfocada contra su enemigo en común, Gilgamesh. En su mente se delineó el plan que lo llevaría, al igual que a Enkidu en su momento, a enfrentarse al Lugal en un mortal combate. Capítulo 5. Adiós, sabio amigo. En las horas previas al alba no había nubes sobre el cielo de Uruk. La luna, que parecía haberse estacionado sobre la elevada torre de los sacrificios rituales, iluminaba gran parte de la ciudad. Sobre las murallas los soldados intentaban permanecer lúcidos a pesar de las soporíferas horas nocturnas. Sin embargo, antes de que el primer rayo de sol se hiciera presente, la tranquilidad fue quebrada en forma abrupta. Todos alertas. Todos alertas. Se escuchó sobre la muralla. La voz era de quien tenía a cargo las guardias nocturnas. Todo el cuerpo de centinelas se alistó para entrar en acción. Rápidamente, se cuadriplicó la cantidad de hombres que custodiaban todo el perímetro de la fortaleza. ¿Qué sucede?, preguntó uno a su compañero, quien se había sumado a las filas por el llamado de alerta. Se habla de una fuga de prisioneros en la zona de calabozos. Con sus aljabas repletas de saetas, aguardaron impacientes a que alguna sobra insinuase algún movimiento para saciar la sed de sangre. Desde la altura vieron las callejuelas de la ciudad poblarse de varias patrullas de soldados, que con antorchas intentaban dar ubicación de los fugados, todavía sin éxito. En el interior del templo de Inanna, 2 robustos guardias de la sacerdotisa principal condujeron a Nahida hasta uno de los aposentos más pequeños. La muchacha no se resistió en lo más mínimo. En sus ojos, la furia que emanaba desde el momento en que fue apresada en Snunna fue reemplazada por una extraña y serena mirada. Un hombre había prometido volver por ella y en eso basaba toda su esperanza de sobrevivir. Si la muerte la sorprendía en las horas siguientes, como ella misma lo había anticipado, su deceso, no habría sido en vano. Al llegar al recinto, los hombres la arrojaron al interior y quedaron uno a cada lado de la puerta. La habitación no era de grandes dimensiones. Dentro contaba solo de un lecho y una mesa con utensilios para higiene. Sobre las paredes estaban dibujadas y esculpidas varias representaciones de la diosa Inanna, y el muro opuesto a la puerta tenía una pequeña ventana enrejada que comunicaba al patio del templo. Nahida percibió el alboroto de la ciudad y se acercó a la ventana para tratar de escuchar algo que le permitiera saber si su sacrificio había sido en verdad provechoso. Pero nada pudo distinguir. Solo se oían indefinibles gritos de órdenes militares, mezclados con el sonido de los cascos de caballos. Sal de Uruk, semita. Aunque eso implique no verte nunca más, deseó con todo su corazón. La puerta labrada en madera de cedro,
que comunicaba el templo de Inanna con el espacioso atrio contiguo a la muralla, se abrió lentamente. Casi como una sombra, Ahmal asomó su oscura cabeza para ver el entorno. Junto a él, también lo hizo el semita. Todo estaba bien. A pesar del bullicio y de lo sobrepobladas que estaban las murallas, nada indicaba que hubieran descubierto el plan de la fuga. ¿Dónde debemos ir exactamente?, preguntó Tikbael al anciano. Lemuel se acercó a la endija de la puerta que había quedado entreabierta. ¿Ves aquella pequeña edificación, la que aparenta ser un viejo depósito? Las sombras no habían permitido que el semita la detectara cuando echó su primer vistazo. Pero ahora, casi absorbida por la muralla, la notaba. Se trataba de una precaria construcción empotrada en el muro, que no alcanzaba los 2 metros de altura y con una única y deteriorada puerta de ingreso. Allí está nuestra salida de Uruk, agregó el anciano. Tikbael fue el primero en cruzar el portal. Se adelantó con rapidez hasta ocultarse detrás de la pequeña y desgastada tapia que marcaba el límite del atrio. Desde allí observó a los guardias sobre la muralla. Todos empuñaban sus arcos y se paseaban de un lado a otro. A unos 30 metros estaba el recinto al que debían llegar. El camino está despejado, pero tan pronto como nos vean, un diluvio de saetas caerá, pensó el semita. Volteó e hizo señas al resto para que saliera con mucha cautela y se acercaran hasta su posición. Con el cuerpo encorvado y las cabezas agachadas, salieron por la puerta labrada llevando los escudos de costado, para evitar que ningún destello surgiera y los pusiera en evidencia. Desde el portal del templo la sacerdotisa Anuana observó a los fugados. No pudo evitar que en su rostro se dibujara una sonrisa. Buena fortuna, semita. Hoy comenzarás a ser una pesadilla para Gilgamesh, caviló. Cuando todos estuvieron a cubierto de la tapia, Tikbael bajó su rostro levemente. Con su mirada firme, dio por entendido a los demás que la hora de realizar el último tramo de la fuga había llegado. Él, Ahmal y Lemuel irían cubiertos por una de las corazas. El resto se distribuiría bajo los 5 escudos restantes. No se detengan por nada o estarán muertos, dijo, al tiempo que daba los primeros pasos junto a sus amigos. Los 6 escudos, como si de un gran gusano metálico se tratase, avanzaron uno pegado al otro en la temeraria carrera de 30 mortales metros. Pero cuando hubieron hecho no más de 10 pasos, la primera flecha hizo impacto contra uno de ellos, rebotando y quedando incrustada en el suelo. Luego, un incesante aluvión de letales saetas fue desatado. No se detengan. No falta mucho, instó el semita, al ver que algunos se amedrentaban por el intimidante siseo. A pesar de la numerosa cantidad de proyectiles arrojados, los escudos las repelían con eficiencia, y ninguno había resultado herido hasta el momento. Pero cuando faltaban 10 metros para que llegaran a la construcción, uno de los arqueros de sobre el muro brincó hasta una plataforma inferior, y con otro salto sus pies se apoyaron en tierra. Allí su ángulo de tiro le permitiría atinar con facilidad al torso de los hombres bajo los escudos. Con rapidez proveyó a su arco de una saeta que terminó en el muslo de uno de los hombres que iba en medio de la fila. Este, al sentir que su carne era traspasada, trastabilló e hizo tropezar a los 2 que iban detrás, y quedaron así expuestos. Solo bastó un instante para que los 3 sucumbieran ante no menos de 30 saetas. El soldado sumerio volvió a cargar su arco e hizo impacto en las costillas otro de los reclusos fugados. El hombre cayó al suelo, saliendo de la cobertura de los escudos y fue traspasado por otras 5 saetas. En ese momento, aquel que siempre se mostró fastidioso con la idea de llevar a cabo la huida, al ver que la muerte lo acorralaba, y sintiéndose cerca del lugar al que debía llegar, salió de debajo del escudo y corrió. No lo hagas, gritó el semita al verlo. Pero ya era tarde. Los arqueros solo necesitaron de un segundo para hacer blanco en su víctima. 3 saetas impactaron en el hombre. 2 en su pecho y una en su cráneo. Expiró con un fuerte alarido. Ya estando muerto, recibió otros 7 proyectiles. Tikbael continuó su caminata, hasta que el escudo que portaba colisionó con la endeble puerta del depósito. Bastó un fuerte golpe con la planta de su pie derecho para abrirla. Con rapidez, los 11 hombres que aún seguían con vida, ingresaron y se pusieron finalmente a cubierto. Aunque era cuestión de segundos para que los soldados estuvieran allí también. Al fin llegamos, anciano. Falta muy poco para que seas libre, dijo Ahmal. Quizá mi libertad llegó antes de lo previsto.
Las extrañas palabras de Lemuel provocaron que el semita lo mirara de pies a cabeza. Con tristeza notó que en su espalda tenía una flecha hincada en su costillar. La sangre de la herida comenzaba a hacerse visible. El anciano sintió que sus harapos se empapaban del fluido rojo, y se desvaneció. No morirás aquí, dijo el semita, sosteniéndolo. Te lo prometo. Ahmal retiró la saeta y con un trozo de sus vestidos fabricó una improvisada compresa para intentar detener la hemorragia. Si no jalas de esa palanca, todos moriremos aquí, aconsejó Lemuel. En el pequeño habitáculo no había ningún mobiliario, ni nada que se asemejara a una palanca. Tan solo estaba una desgastada representación escultórica de Gilgamesh, con sus puños cerrados y sus antebrazos algo levantados. Tikbael volteó y quedó observando la figura del lugal. El brazo derecho jálalo hacia abajo, agregó el anciano. Su voz titubeaba y le costaba respirar. Ahmal sostuvo a Lemuel en tanto el semita desplazó hacia abajo el brazo de la escultura. Al hacerlo escuchó el crujir de engranajes de madera abandonando su larga inactividad. En segundos, la figura comenzó a moverse hacia la izquierda, dejando a la vista el acceso a un estrecho túnel descendente. Los ojos de todos los fugados se abrieron en extremo. Ese túnel llega hasta las cavernas junto al río, afirmó el anciano, balbuceando ya con dificultad. ¿Cómo haremos para que no nos sigan? Dudo que este muro colapse como el de la zona de calabozos. Solo se abre una vez y también una vez se cerrará. Rápido. Todos adentro. Ordenó Tikbael, sabiendo que los soldados no tardarían en llegar hasta allí. Uno a uno los fugitivos ingresaron en el ducto construido con rocas lisas que los sacaría de Uruk. Ahmal, el semita y Lemuel aguardaron hasta lo último. Déjame aquí, dijo el anciano a Tikbael. Sálvate tú y estos hombres. Yo bajaré el brazo y cerraré el túnel. No morirás siendo un prisionero. Te sacaré de esta ciudad, así tenga que cargarte en mis hombros. Un gran número de soldados sumerios, armados con lanzas y espadas, se acercó a gran velocidad hacia el lugar donde los prisioneros se habían refugiado. Sin embargo, el primero en llegar fue aquel arquero que dio muerte a 5 de ellos y que también había malherido a Lemuel. Cuando estaba a unos 6 metros de la entrada, advirtió que los presos habían hallado la forma de escapar, y que los últimos del grupo estaban a punto de arrojarse dentro del ducto. Ahmal, que intentaba incorporar al endeble anciano, se le presentaba como un blanco inmejorable. En silencio proveyó a su arco una de sus últimas saetas y se prestó a cobrar otra vida más. Pero cuando los dedos de su mano derecha estaban a mitad del recorrido para tensar la cuerda, un leve siseo se anticipó a sus intenciones. En su vientre, una filosa y fría espada se introdujo hasta la empuñadura por la violencia con la que fue lanzada. Mientras se desplomaba vio a Tikbael, observándolo con furia. Ahmal escuchó el quejido y volteó. Sus ojos se abrieron en gran manera. Miró al semita y tirando su espada al suelo se apresuró en introducir a su longevo compañero en el ducto. Luego de observar a Lemuel perderse en la profunda oscuridad, lo siguió. Cuando Tikbael perdió de vista a su amigo en el túnel tomó la espada. Luego levantó el antebrazo de la escultura y se arrojó con rapidez dentro del ducto, en tanto ésta comenzaba a volver a su posición original. Cuando su cuerpo comenzó a deslizarse por la vía de escape, al menos 6 lanzas impactaron contra el suelo y contra la figura de Gilgamesh. Pero ya era tarde. Los reclusos de la zona de calabozos habían escapado de la inexpugnable Uruk. Con el correr de los minutos el alboroto en la ciudad se acrecentó. Todos sus habitantes fueron despertados en forma súbita, aunque la mayoría ignoraba lo que en verdad sucedía. El amanecer traía consigo una sorprendente noticia que correría como un reguero de pólvora hasta los estratos del vulgo: 11 reclusos se han fugado de la fortaleza. Esto daría lugar a infinidad de habladurías y el mismo lugar sería blanco de las insidiosas recriminaciones de Anuana, a causa de la irrupción en sus dominios del templo. De seguro la gran sacerdotisa haría notoria la incapacidad del ejército real en manejar la situación. ¿Cómo es posible? Estoy rodeado de escoria inservible. Gritó frustrado Gilgamesh cuando le comunicaron la nueva. Empuñó su espada y con violencia golpeó los utensilios que había sobre la mesa, esparciéndolos por el suelo del salón. Luego, como si de un desquiciado se tratase, intentó cortar el mueble por la mitad, y se detuvo luego de asestar no menos de 10 impactos. Todos sus allegados, aun el mismo Enkidu, permanecieron en silencio. Sabían que cualquier acción precipitada podría desencadenar la furia del lugar.
El sitio donde la juerga parecía interminable estaba ahora sumido en un ambiente donde compensadoras muertes estaban al caer. Señor, tal parece que la impenetrable muralla tenía una vía de escape, dijo Grok, intentando calmar los ánimos de su rey. Pero ¿cómo han podido descubrirla esos miserables? Según me informan, entre los fugados se hallaba un anciano que no pertenece al último grupo de prisioneros. Y es muy posible que haya sido él quien les reveló la forma de salir. El Lugal observó fijamente a su interlocutor. Luego a todos los demás. Con su mirada despedía ácido. Guardó silencio por unos instantes y quedó pensativo. Pero luego comprendió la situación. Es uno de los constructores. Tiene que ser uno de ellos, caviló crujiendo los dientes y con su mirada fija en ninguna parte. Envía ahora mismo 5 grupos de jinetes para que los traigan de vuelta. Y sellen de inmediato ese lugar con las cabezas de los guardias de los calabozos como relleno. Ordenó. Arrojó su espada y quedó incrustada en la mesa que antes había querido cortar. Deja ya de preocuparte por esas sabandijas. Dijo Enkidu, luego de que Grok abandonó el lugar para cumplir con lo que se le había encomendado. Tu mente debe estar puesta en la celebración de Utu. Y en esa bestia que Bagdun traerá de Nippur. Enkidu era el único hombre que podía mirarlo directo a los ojos y hablarle sin inclinarse. Y el rumor de que eran amantes crecía a causa de la forma en que el Lugal lo trataba. Bebe otro trago, dijo. Tienes razón. Quizá haya sido favorable descubrir esta falencia ahora y no con un ejército sitiando la ciudad. De todos modos, tarde o temprano volverán a caer en mis manos y yo mismo les arrancaré el corazón. El Lugal bebió un generoso sorbo de cerveza. Su cabeza maquinaba represalias. La condena de los hombres que custodiaban la zona de calabozo se haría efectiva de inmediato. Pero contaba los segundos para tener en sus manos a aquellos que amargaron su tiempo de libertinaje y de displicente ebriedad. En el sector oeste de Uruk se habían construido 2 puertos para impulsar el comercio de los productos agrícolas, como también para la recepción de diversos enseres y materia prima. Muy cerca de la muralla, el río Éufrates alcanzaba un importante caudal que se acrecentaba con las estacionales lluvias del norte. Sin embargo, los últimos años de prolongada sequía otorgaban una vista casi deprimente de lo que se esperaba ver de unos de los 2 principales torrentes de la creciente fértil. En su cauce podían observarse infinidad de piedras desgastadas por la escasa corriente, diseminadas por todo el suelo arenoso, como también una exigua y decolorada vegetación. Tan solo algunas barcas con sus velas recogidas, con la mitad de sus esloras asentadas sobre la arena, quedaban como paupérrimo vestigio de un circuito comercial otrora próspero, pero ahora casi inexistente. Cuando la ciudad fue diseñada, incluyó la construcción de canales de irrigación para abastecerla, aunque recién pudieron concluirse durante el reinado de Gilgamesh. Desde el tiempo que comenzaron estos trabajos quedaron algunas cavernas, como resultado de algunos intentos fallidos de realizar canales subterráneos, y que fueron abandonados en épocas bélicas. En una de ellas, una roca se precipitó un par de metros hasta la superficie húmeda. De pronto emergieron uno a uno los hombres que habían logrado fugarse. El ducto descendente los había llevado por un pasadizo que terminaba en forma abrupta en la endeble piedra. Bajaron del hoyo asiéndose de los pequeños pedruscos que sobresalían de la pared de la caverna con la sensación de que el ejército sumerio aguardaba en los alrededores. Pero después de cerciorarse de que no había ninguna amenaza se sintieron libres por primera vez desde que cayeron en las manos de Grok y sus hombres. Vengan con nosotros hasta Lagas, sugirió Tikbael a los demás, saliendo en último lugar de la cueva, cargando a Lemuel. Escuchamos lo que te dijo el anciano, respecto de su amigo. Pero ir allí es una locura. Iremos hacia el oeste, hasta llegar a Carquemis, respondió uno, y los demás apoyaron su propuesta. El hombre hacía referencia a una de las ciudades más alejadas de Uruk. Estaba establecida también a orillas del Éufrates, pero a varios kilómetros al noroeste. Cuando el anciano habló de escapar, en principio nos pareció a todos una locura. Pero aquí estamos, replicó Ajmal. Quizá también tenga razón en que debamos ir a Lagas. Nos arriesgaremos de todos modos, sentenció el hombre. Iremos a Carquemis. Fueron sus últimas palabras antes de voltear y comenzar a alejarse junto con los otros 8. Cuídense. Esa dirección será la primera en la que nos buscarán, afirmó Tikbael. Los 2 grupos se separaron e iniciaron su marcha sin demora. Uno hacia el noroeste, río arriba, con la esperanza de llegar hasta Carquemis. El otro,
compuesto por un cusita, un semita moribundo y otro cargándolo sobre sus espaldas, rodearía Uruk para ir hacia el este, para buscar refugio en Lagas. Cuando los tres dejaron atrás el sector agrícola, detrás de algunos cerros arenosos, la luz de sol comenzó a cobrar fuerza. «Bájame aquí, por favor», dijo el anciano. Su voz era lánguida. «¿Qué sucede, amigo?» «Mi camino llegó a su fin». Tikbael depositó con cuidado a Lemuel en un reparo, al pie de uno de los cerros y le colocó como almohada una de las tantas rocas pequeñas que abundaban en la superficie de esa región. «Has mostrado valentía y honor. Y me has regalado la dicha de morir libre». El anciano hizo una pausa. Las pocas palabras que había expresado lo agitaron y no pudo evitar toser. «Debemos continuar», dijo Ajmal. «Todavía no estamos a salvo de los hombres del lugar». Tikbael se inclinó para volver a cargarlo, pero Lemuel apretó su muñeca con su enflaquecida mano. «No me queda mucho tiempo», dijo, respirando con mucha dificultad, y tosió. «La muerte quiere mi compañía y su invitación no puede ser rechazada», volvió a toser. «Recuerda lo que te he dicho. Ve a Lagas y busca a Vitor. Dile, el que sirve al único nos envía contigo. Él te ayudará a rescatar a esa muchacha. Por la otra entrada». Esas fueron sus últimas palabras. El último de los 7 sabios, que otorgaran a Uruk un esplendor edilicio inigualable, concluía su carrera en el mundo de los vivientes para sumergirse en el esperado descanso. «Ve con tu Dios», dijo el semita, mientras cerraba sus ojos y recostaba con cuidado su cabeza en el suelo. Los 2 hombres quedaron estáticos por unos instantes, sin emitir ningún sonido. Había un gran pesar en sus semblantes. Hasta que Ajmal rompió el breve silencio. «Debemos seguir nuestro camino», dijo. «No podemos dejarlo aquí. Merece una mejor sepultura». El cusita echó un vistazo a su alrededor, como buscando alguna rápida solución que les permitiera seguir adelante. «¿Qué te parece esa cueva?», dijo, señalando con su dedo hacia una abertura casi cubierta por arbustos. «Podemos colocarlo dentro y sellar la entrada con rocas». Tikbael no le contestó, pero cargó el cuerpo del anciano y lo llevó en andas hacia ese lugar. Luego de depositarlo con cuidado en el suelo, se despidió. «Adiós, amigo. Gracias por tu vida y por tu oportuna aparición en la mía». Luego, junto al cusita abandonó el lugar y selló su entrada con varias rocas. «¿Irás a Lagas de todos modos?», preguntó Ajmal, una vez que colocaron la última piedra. «Iré a buscar ayuda y volveré por Najida». «¿No crees que deberías convertirte en rey y tener tu propio ejército para venir luego a enfrentarte contra el lugar de Uruk?». El anciano mencionó otra entrada, respondió el semita, sin darse por entendido de la ironía de su amigo, y es posible que Vitor sepa cuál es. «Si estás conmigo, vamos a Lagas». «Estoy contigo, amigo mío, pero no vas a considerar esa idea de hacerte rey y lo de tener tu propio ejército». No hubo respuesta. En la mente del semita solo había lugar para efectuar su prometido retorno a la ciudad de las 7 murallas. Los 2 se dirigieron a Lagas por el camino rocoso de los collados. Este sendero elevado evitaba cruzarse con alguna patrulla enviada desde Uruk, a causa de la dificultad que tenían los caballos para andar en él. Sabían que les llevaría algunas horas más y que el sol los azotaría, pero por lo pronto no tendrían que preocuparse por Grok. En ese mismo instante, a unos 6 kilómetros hacia el oeste, junto a la ribera del río Eufrates, el otro grupo de fugados fue interceptado por soldados de Uruk. 2 de ellos murieron en aquel sitio. Los demás fueron transportados para fenecer bajo la espada del Lugal. Capítulo 6. El pozo del sendero serpenteante. Ninguna nube osaba interrumpir la lumbre del supremo astro del día. Los irregulares y escabrosos cerros parecían arder a causa de la calurosa jornada. Sin hallar ningún reparo donde cobijarse, los 2 viajeros sentían cómo sus cuerpos se deshidrataban. El oscuro rostro de Ajmal estaba cubierto de pequeñas gotas de sudor, y le costaba mantener sus labios juntos. Pero no era conveniente detener la marcha. No hasta llegar a destino, o al menos hasta dar con algún sitio seguro. «Debemos encontrar agua pronto. El sol me está matando», dijo el cusita en forma de ruego. «Si nos acercamos a algún pozo, podrían encontrarnos. Y volver a la ribera es una locura. Cerca de aquí hay un pozo de un clan nómade que muy pocos saben de su existencia», replicó Ajmal. «No creo que los soldados de Gilgamesh lo conozcan.
Podemos ir, beber y retomar nuestra senda. El semita observó a su amigo. Lo vio agotado. Aunque no estaba muy convencido de que fuera una buena idea, finalmente accedió a su pedido. Sus labios partidos y su lengua reseca le decían que también necesitaba beber agua. Pero no quería tener ningún encontronazo antes de reponer sus fuerzas. Llevaba varias horas sin ingerir ningún alimento. Descendieron del cerro, y después de unos 30 minutos de caminata sin novedad de los soldados sumerios, vieron un estrecho desfiladero que serpenteaba entre dos pedregosas colinas. ¿Estás seguro de que este es el camino?, preguntó Tikbael. El sitio por el que cruzarían era inmejorable para realizar una emboscada. Este es. Estoy seguro. En la mente de Ahmal aún estaba fresco el recuerdo de aquella vez que pretendió traficar mercaderías en estas regiones. Se había sumado a otros 3 mercaderes que intentaban llegar hasta la famosa Uruk. Habían escuchado que la fiesta de Utu era una oportunidad insuperable para conseguir piedras preciosas y metales de gran valor a cambio de sus finas telas y pieles de Occidente. Sin embargo, la ambiciosa empresa se vio frustrada cuando un grupo de salteadores los emboscó en el camino, a pocos kilómetros de Uruk. Como resultado, toda la mercadería se perdió y también los caballos, 2 de ellos murieron, y Ahmal y otro sobreviviente escaparon por milagro. Así, despojados de todo lo que habían traído, y queriendo evitar otro fatal encuentro con los salteadores, dieron fortuitamente con el lugar al que ahora se dirigían. Es un sitio muy extraño para que haya un pozo, dijo el semita, sin dejar de observar las cumbres que circundaban el sendero. ¿Qué quieres decir? No hay suficiente espacio para ingresar el ganado. No me importa si el ganado no puede entrar con comodidad, mientras nosotros podamos hacerlo. Y te aseguro que allí está. Lo he visto. Tikbael guardó silencio sin dejar de agudizar sus sentidos. Apretó la empuñadura de su espada, en espera de que algo aconteciera. Pero nada sucedió en el trayecto. Sin embargo, al salir del sendero de entre las elevaciones, su preocupación se incrementó aún más. Encontraremos algo más que agua en este lugar, caviló. Esto no está nada bien, dijo, deteniéndose. ¿A qué te refieres?, preguntó intrigado el cusita. Si los soldados llegaran a venir, no hay forma de escapar. Delante de ellos había una reducida zona plana, de unos 60 metros de diámetro, rodeada por cumbres rocosas que terminaba justo cuando se unían 2 altos muros naturales de roca sólida, casi en ángulo de 90 grados. En el fondo, a metros del vértice de las paredes de granito, estaba el mentado pozo, con 3 bebederos a su costado y circundado por pequeñas rocas. Tenía 2 soportes con un travesaño de madera, que junto a una cuerda y un recipiente hacían posible extraer el líquido. No perdamos tiempo, sugirió el semita, tomemos el agua y larguémonos cuanto antes. Ahmal no se dio por entendido del inminente peligro. Sus ojos brillaban, imaginando su boca desbordada con el fresco líquido. Sus pies se apresuraron para llegar hasta el pozo. Hizo descender el recipiente y luego de llenarlo volvió a subirlo con rapidez. Bebió así en abundancia, y dio luego a su amigo. Ambos se refrescaron arrojando agua sobre sus cabezas. ¿A quién dices que perteneció este pozo?, preguntó Tikbael, sacudiendo sus cabellos. Dicen que era propiedad de unos nómades que habitaban esta región. Cuando estuve aquí la vez anterior a nadie encontré. Aunque en Kis escuché a alguien afirmar que el mismo Anu fue quien blandió su hacha sobre la montaña y provocó el corte que se observa, e introdujo su dedo en tierra para hacer brotar agua, el semita frunció el ceño y lo miró escéptico. Bueno. Eso dicen. Por la escasez de huellas, no es un sitio muy concurrido, señaló Tikbael. Sí. Tan solo lo conocen algunos viajeros ocasionales y salteadores. Por el sendero serpenteante habían surgido 2 jinetes y otros venían detrás. Su atuendo no correspondía a los soldados de Uruk, pero sus intenciones no serían menos sangrientas que las de aquellos. Su vestimenta era holgada y de color azul, con pecheras de piel de dromedario. Sus cabezas estaban cubiertas por un velo y portaban espadas cortas. Creo que ellos también saben de la existencia de este pozo, dijo con ironía el semita, en tanto apretaba la empuñadura de su arma. Ahmal quedó petrificado. Sus ojos parecían agrandarse al punto de explotar. No podía expresar siquiera una palabra, ellos otra vez. No puede ser.
Delante estaban aquellos maleantes que tiempo atrás lo despojaran de su mercadería y dieran muerte a 2 de sus compañeros de viaje. Aunque ahora nada material podría perder, era un hecho de que la comercialización de esclavos había sido un negocio altamente rentable en todos los tiempos de la sociedad humana, especialmente para los grupos que debían solventar un estilo de vida marginal. Muchos forasteros sufrían esta realidad, en especial las mujeres y los niños, quienes eran considerados como una mercadería muy vendible y fácil de subyugar. Muchos viajeros intrépidos, o descuidados, eran sorprendidos por estos grupos, y luego de despojarlos vendían la mercadería obtenida en la gasouma. El grupo salió del desfiladero y se mantuvo estático por unos segundos. Eran 10 jinetes. De pronto, quien parecía estar al mando dio la orden para que todos iniciaran la carrera hacia el pozo. Cuando los cascos de los caballos estaban a muy pocos metros del semita y de Ahmal, los hombres lanzaron redes para intentar atraparlos con vida. Una de ellas cayó sobre los robustos brazos del semita. Pero en vez de ser arrastrado por la carrera del caballo, jaló a su desprevenido jinete y lo derribó al suelo. Rápidamente, se acercó hasta él y se aseguró de que estuviera fuera de combate, propinándole un fuerte golpe de puño. Otro de ellos lanzó su red, pero Tikbael la eludió, y usando como rampa el cuerpo del hombre que se hallaba inconsciente, saltó hasta la montura de otro de los jinetes. Solo bastó una incisión de la espada en su costado para derribarlo del caballo. Ya sobre el corcel se dirigió a hacer frente a los demás. Ahmal no tuvo la misma suerte que el semita. Pudo derribar a uno de los atacantes, dándole en la frente con el recipiente que utilizó para sacar agua del pozo, pero no pudo evitar ser capturado por una de las redes. El forajido, al verlo preso en las cuerdas, inició la carrera arrastrándolo hacia el comienzo del desfiladero. Ahmal intentó zafarse, pero era inútil, una vez dentro de esas trampas era imposible librarse uno mismo. Infinidad de capturados así lo atestiguaban, hasta el mismo Tikbael podía constatarlo durante su paso por Kis. Semita. Semita. Tikbael derribó a otros 2 a pleno galope, y al escuchar el pedido de auxilio de su amigo se lanzó a la carrera para ayudarlo. Con un certero golpe, cortó la soga que tiraba de la red, y con otro seccionó las mallas de cuerdas para que Ahmal pudiera librarse. Este, al soltarse, corrió hasta donde yacía uno de los cuerpos inertes y tomó una espada. Luego se puso en pie junto a su amigo. Los 5 forajidos que quedaban, al considerar las bajas sufridas y lo difícil que se había tornado la faena de captura, tomaron una decisión. Se van. Gritó Ahmal. Buscarán presas que no les causen tantos problemas. El agua de este pozo casi nos cuesta la vida, dijo Ahmal, aún jadeando, mientras observaba cómo desaparecían de su vista los salteadores por el mismo sitio de donde habían surgido. No me pareció buena idea desde el principio. Mira el lado positivo. Al menos ahora tenemos caballos y podemos cambiar nuestros harapos con la ropa de los difuntos. Tikbael movió su cabeza de lado a lado y sonrió. A pesar del indeseado enfrentamiento, Ahmal tenía razón, con los caballos llegarían a Lagas en poco tiempo, y la vestimenta de los forajidos les permitiría ingresar en la ciudad sin levantar sospechas. El Kusita fue el primero en despojar a uno de los cadáveres de sus vestidos. Ahí está el tuyo, dijo, señalando a otro de los salteadores. El azul irá bien con el color de tus ojos. Mis ojos son negros. Igual te quedará bien. El semita se acercó al primero de los hombres que derribó, a aquel que había dejado inconsciente de un puñetazo. Cuando estuvo frente a él, se puso en cuclillas para comenzar a desvestirlo. Pero en forma repentina el salteador despertó y trató de comenzar a gatear. Un fuerte golpe en su cráneo con la empuñadura de la espada lo devolvió otra vez al plano de la inconsciencia. Ahmal se vistió con rapidez con su nuevo atuendo, en tanto observaba al semita tomar el suyo. La sorpresa fue grande cuando lo vio hallar, unida al cinturón, una bolsa de cuero con varias piezas de oro en su interior. La desbordante pasión que cualquier comerciante tendría por el objeto de trueque más valioso se hizo evidente en su rostro. Sus ojos brillaron mucho más que cuando tuvo el pozo al alcance de la mano. Revisó su vestimenta, por si quizás se le hubiera pasado por alto alguna grata sorpresa. Pero no, no había nada. Tampoco en los otros cuerpos, que con diligencia revisó. De seguro varios inocentes colaboraron para enriquecer a estos mal nacidos, dijo el semita. Nuestra suerte está cambiando. Respondió Ahmal, sin quitar sus ojos del oro. El moreno volvía a tener razón.
Ahora no solo irían a Lagas en caballos y con otra vestimenta, sino también con oro, el metal que abriría muchas puertas. ¿Quieres que guarde la bolsa?, dijo el cusita, casi suplicando. Necesitaba sentir que poseía algo de valor para intercambiar, aunque más no fuera por un instante. Será mejor que sea yo quien lo conserve, sentenció el semita. Tikbael terminó de vestirse, con los ojos de su amigo clavados en la bolsa que pendía de su cinturón. Ahora el atavío de ambos consistía en un atuendo azul oscuro, sin mangas, cruzado por delante y que apenas pasaba de la cintura, ceñido por un grueso cinturón de cuero, faldas blancuzcas hasta las rodillas y sandalias de grueso cuero curtido. A su costado colocaron la funda que portaba la espada. Sin demorarse un minuto más, ambos montaron y se dirigieron al sendero serpenteante para salir de la trampa mortal. Lagas los esperaba. Allí, según Lemuel, encontrarían a Abitor, quien les daría ayuda, y quizá algunas respuestas para que el semita pudiera cumplir su promesa de volver a Uruk por Najida.